Bueno, bienvenidos a nuestra segunda lección para el preuniversitario. Hemos visto los números naturales, el conjunto de los números naturales. Ahora vamos a ver el conjunto de los números cardinales. Quizás puede ser un poco aburrido estos temas, pero la verdad que son necesarios, porque así podemos comprender mejor al desarrollar toda la parte de la aritmética. Pues empecemos con los números cardinales. Los números cardinales son como una n con un subíndice 0. Es muy parecido al símbolo del natural, porque en realidad son los números naturales unión el 0, el conjunto es 0. Entonces, números cardinales son el 0, que es nuestro elemento nuevo, y todos los naturales, es decir, todo lo que habíamos visto antes más el 0, y eso hace que cumpla otras ciertas propiedades que son importantes también. Cumple todo lo de los naturales. Vamos a hacer un repaso. Vamos a ver lo primero, la suma. Entonces, en la suma, que ya sabemos que es adición, pues se va a cumplir la clausura. Quiere decir que un conjunto cerrado, es decir, que la suma genera es cerrada. ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Que si yo sumo dos números, me van a quedar dentro del mismo conjunto. Ejemplo, quiere decir que para todo A, B perteneciente a los cardinales, incluido el 0 obviamente, entonces si yo sumo A más B, me da un número C, me da un número, es decir, que pertenece a los cardinales. Entonces A más B pertenece a los cardinales. Después teníamos la conmutatividad. Y quiere decir que conmuta los elementos. Para todo A, B perteneciente a los cardinales, es lo mismo sumar A más B que primero sumar B más A. Es igual. La asociatividad. Estas son propiedades. Asociatividad. Para todo A, B, C perteneciente a los cardinales, implica que si yo sumo A más paréntesis B más C, es igual a que yo sume primero A más B en paréntesis y después le sume C. Asocia los elementos de manera distinta, pero da lo mismo. Después tendríamos elemento neutro. Antes, esto es nuevo, no teníamos antes el elemento neutro para la suma en los naturales. ¿Por qué? Cuando uno pone existe, pone como una E al revés, pero pone único, pone un signo de exclamación. Existe un único, eso quiere decir existe un único número, que es el 0, tal que si yo sumo y para todo A perteneciente a los cardinales, si yo sumo A más ese número, que es lo mismo que yo sume primero 0 más ese número, siempre me va a dar A. No le ha hecho nada, por lo tanto es un elemento neutro, por eso lo llamamos elemento neutro. Bien, sigamos. Ahora, para la resta, que también se llama sustracción, A menos B tiene que ser mayor o igual a 0 para todo A, B perteneciente a los cardinales. A menos B tiene que ser mayor que 0, porque A tiene que ser mayor o igual a B. Es decir, yo puedo tener el mismo número, ejemplo, y se lo quito y me va a dar 0. Si yo tengo que A vale 5 y B vale 5, sé que
5 menos 5 es igual a 0 y esto pertenece a los cardinales, porque 0 pertenece a los cardinales. Y otro ejemplo de algo que no puede ser es que A, por ejemplo, sea 7 y B sea 12. Entonces digo 7 menos 12 es menos 5. Y este menos sabemos que es de los conjuntos de los enteros que todavía no hemos visto. Por lo tanto, este número no pertenece a los cardinales. Entonces la resta, ¿qué quiere decir? Que la clausura no existe, porque si yo resto dos números, a veces no están en el conjunto. En cambio, en la suma siempre está en el conjunto. Sigamos con el producto, que también se llama multiplicación. Veremos las propiedades de este. Clausura. La clausura quiere decir que se queda ahí mismo. Si yo multiplico A por B, eso va a pertenecer a los cardinales. Ejemplo, si A vale 3 y B vale 2, yo sé que A por B es 3 por 2 es 6, y el 6 es un elemento que pertenece a los cardinales. 6 es un elemento que pertenece a los cardinales. Ahora, la conmutatividad. Conmutatividad. Quiere decir que si yo tengo un elemento que pertenece a los cardinales A y tengo otro elemento perteneciente a los cardinales B, yo puedo decir que A por B es lo mismo que diga B por A. El orden de los factores no altera el producto, así se conoce generalmente. Vamos a tomar el mismo ejemplo, A3, B2. Entonces diré que 3 por 2 es 6 y eso es lo mismo que 2 por 3. La asociatividad. Asociatividad quiere decir que asocia los elementos de manera distinta, pero va a dar igual. Para todo A, B, C perteneciente a los cardinales, yo tendré que puedo multiplicar A paréntesis B por C, o primero multiplico A por B y después lo multiplico por C. Entonces, ejemplo, si A vale 3, B vale 2 y C vale 5, yo puedo decir que 3 por 2 por 5 es lo mismo que yo multiplico primero 3 por 2 y después lo multiplico por 5. Otra propiedad, elemento neutro. El elemento neutro también existe en la suma, pero la suma es el 0, porque si yo sumo 0 con cualquier cosa, me va a dar cualquier cosa. Entonces, elemento neutro, existe un único elemento, que es el 1, perteneciente a los cardinales, y para todo A perteneciente a los cardinales, yo voy a tener que A por 1 es lo mismo que 1 por A y me da A. Por eso se llama neutro. ¿Por qué? No le hace nada, lo deja igual, es el mismo elemento. Absorbente. Absorbente. El absorbente existe un único elemento, que es el 0, perteneciente a los cardinales, y para todo A perteneciente a los cardinales, si yo multiplico 0 por A, es igual a A por 0, y eso me da 0. Es un elemento nuevo que aparece, el absorbente. En los naturales no los teníamos, y eso quiere decir que absorbe todo, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Y para terminar con las propiedades, vamos a ver la distributividad. Esta no es una propiedad propia de la multiplicación. Aquí entran dos operaciones, la suma y el producto. Para todo A, B, C perteneciente a los cardinales, yo puedo decir que A por factor de
B más C es lo mismo que yo diga A por B más A por C. Esto se llama distributividad porque la multiplicación distribuye a la suma. Y si tomamos un ejemplo, vamos a decir ejemplo, si A vale 2, B vale 3 y C vale 4, tenemos que A por B más C es lo mismo que yo diga 2 por 3 más 4, y eso es lo mismo que yo diga 2 por 3 más 2 por 4. Eso es 6 más 8 es 14. Y si yo lo hubiera hecho sumando primero B más C y después multiplicando, nos daría A es 2 por 3 más 4, y eso sería igual a 2 por 3 más 4 es 7, por lo tanto es 14. Es lo mismo. Entonces la distributividad quiere decir que distribuye una operación respecto de la otra, y es la multiplicación respecto de la suma. Y para finalizar con los números cardinales tenemos la división. División. Bueno, como habíamos dicho, en los números naturales tiene que cumplir una propiedad que se llama divisibilidad. Divisibilidad. Ya lo explicaremos un poquito más adelante, cuáles son los números divisibles a otro. Todos sabemos lo que es dividir. Es decir, un número es divisible cuando yo lo divido y el resto es 0. No existe, también se escribe así, no existe la división por 0. No está definida, así que por eso decimos que no existe. Entonces, yo puedo decir A dividido de B, me va a salir un número K. Si solo si existe ese K, tal que K por B es A. Esto quiere decir divisibilidad. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos que A vale 10, B vale 2, entonces yo digo 10 dividido de 2 es 5. Entonces el 5 es mi K, porque sé que existe este 5, tal que 5 por 2 es 10. 5 por 2 es igual a 10. Eso es divisibilidad, es decir, el resto es 0. Entonces, para que nos quede claro, vamos a poner 3 casos. Primer caso. Si yo tengo 6 dividido de 3 es 2. Entonces existe 2 tal que 2 por 3 es 6. Yo puedo dividir cuando son divisibles. Después, el segundo caso, voy a tener cuando 0 lo divido por 2. Siempre es 0. ¿Por qué? Por la regla del absorbente. Sabemos que existe este 0, que es este. Existe este 0 tal que si lo multiplico este 0 por el 2, 0 por 2 me da este 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo 0 lo divido por cualquier número es 0. Y por último, si yo tengo el tercer caso, si yo tengo 7 dividido por 0, habíamos dicho que no existe la división, porque no está definida. 3 dividido por 2 sería 1,5. Y 1,5 no pertenece a los cardinales, porque este número en realidad sería un racional, que ya lo vamos a ver. Entonces,
ojo con esto. Divisibilidad, sí, bien, necesito que el K, pero este K tiene que pertenecer a los cardinales, porque aquí este también es un K, pero este K no pertenece a los cardinales. Y para terminar, apreciaremos que tenemos los números naturales en un conjunto. Si yo a este conjunto le sumo un 0, voy a tener otro conjunto, y este conjunto se llama de los cardinales, es decir, los cardinales son un poquito más grandes porque tienen un elemento más. Por tanto, los naturales son subconjunto de los cardinales. Con esto hemos terminado la lección número 2, que son los conjuntos de los números cardinales, con sus propiedades,